Para el Senado de la República es muy importante que estos espacios estén abiertos para todos, poder escuchar las diferentes posiciones y pues nuevamente le reitero a la comunidad venezolana y a todos y cada uno de los que aquí nos acompañan el agradecimiento. En el Senado, como dije hace un momento, seguimos abriendo las puertas para que la voz de quienes hoy están siendo violentados y censurados se escuche. Por eso nombramos esta serie de conferencias Voces de Venezuela. Es también una manera de solidarizarnos con un pueblo hermano que necesita que su mensaje tenga eco en el concierto internacional, que no solamente sea un mensaje dentro de Venezuela. Sabemos en qué condiciones se maneja la información en Venezuela y a veces es difícil poderle llegar a la comunidad venezolana y a la comunidad internacional también. México tiene principios de política exterior muy bien definidos, pero que necesitan interpretarse y aplicarse en un nuevo contexto mundial. Estamos obligados a alzar la voz cuando por el simple hecho de salir a las calles a manifestarse, al menos 40 personas ya han fallecido. Cuando la cifra de heridos asciende a 600 personas, más de 2,000 han sido detenidos o cuando hay evidencia de tortura y abuso de autoridad. Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes, les doy la más cordial bienvenida y les reitero a nuestros invitados que en el Senado tenemos las puertas abiertas, una vocación auténtica de diálogo y también de solidaridad. Y para los senadores de Acción Nacional, quiero decirlo de esta forma, es fundamental el hacer lo necesario para que se respete a las instituciones, para que se respete, y por eso la importancia de tener aquí a un diputado venezolano, que se respete la institución parlamentaria, y cuando esto ocurre distinto hay que alzar la voz. No podemos quedarnos callados ante lo que está ocurriendo en su Asamblea Nacional. Así lo hemos hecho notar en la máxima tribuna de este país, así lo hemos hecho notar en diferentes pronunciamientos a los que se han sumado actores de diferentes partidos políticos, y lo vamos a seguir haciendo. Ese es el gran reto, lograr que las cosas cambien, lograr que en nuestra región podamos fortalecer los valores democráticos que tanto trabajo, esfuerzo y vidas nos han costado, y lo que no podemos permitir es que estos valores democráticos vayan perdiéndose hasta ver lo que está ocurriendo en un país hermano como lo es Venezuela. Gracias, senadora. Al senador Ernesto que está retirándose en este momento, por esta invitación, y a todo el equipo técnico que está aquí, y a los venezolanas y venezolanos que nos acompañan, por darnos esta oportunidad que en el caso concreto de nuestro país, senadora, este tipo de foros es difícil que se realice, porque no hay esa pluralidad que caracteriza o debería caracterizar un parlamento, sino que lo que existe es la tiranía de la mayoría. Es lo que impone la mayoría y en consecuencia se pierde la calidad del debate. Con este micrófono parecido a este, a mí me golpearon. Yo le digo al presidente de Sinergia que le agregue al informe ese elemento, porque la agresión comenzó el 16 de abril. La foto que yo no traje la revista la cargo por todos lados, pero hoy se me olvidó cómo bajo yo aquí. Lorena, ¿cómo abro aquí? Para que lo vean acá. Esa agresión comenzó el 16 de abril, ¿por qué? Porque efectivamente nosotros, en mi caso particular como diputado de Mérida, salí a manifestar exigiendo el recuento de las elecciones del 14 de abril. Una auditoría integral de votos que lo había solicitado incluso la comunidad internacional, y que el propio presidente Maduro
el domingo 14 la había aceptado. El día martes 16, cuando entramos a la asamblea, en vez de proceder a un debate por lo que estaba sucediendo, procedieron a agredirnos. Particularmente en mi caso, un diputado se fue para quererme clavar un lápiz en la yugular. Lo detuvieron algunos diputados en plena sesión ordinaria de la asamblea. Esto no fue en el local de afuera ni nada por el estilo. Y una vez que lo detuvieron, el presidente de la fracción del gobierno empezó a gritar que lo soltaran para que me matara. Será la orden. Mátelo. Yo te doy la orden de que lo mates. Y yo mirando a la directiva de la asamblea, desde el hemiciclo, haciéndole señas al presidente de la asamblea que bueno, que atajara a su loco, pues. Y el tipo desde arriba riéndose, y en ese momento me tiran un cesto de basura y me pegan en el pecho. Yo agarré el cesto de basura, lo puse en el piso, y cuando me cambié para sentarme, recibo este micrófono, que me lo pegan aquí, y esa es la foto que ustedes están viendo allí, una herida de 18 puntos que me quedó la herida. O sea, yo entré a la asamblea hace 2 años sin herida, salgo con una cicatriz de 18 puntos. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que me negaron la ambulancia, nos negaron el servicio médico de emergencia del hemiciclo, y de paso, cuando solicitamos los videos de esa sesión, no nos los han entregado casi a 1 año, porque ahora el 16 se cumple 1 año. Ese mismo día, bueno, como ya le dije, nos negaron la ambulancia. Ese mismo día, ahí está la foto. Ese mismo día, nos quitaron el derecho de palabra. Y yo así herido, entonces el tipo me decía desde arriba, el presidente de la asamblea, si tú no dices que reconoces a Maduro, te vas, herido. No suspendieron la sesión. Nos quitaron las presidencias de las comisiones. Yo era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Nos quitaron el sueldo. A los 15 días, cuando comenzó de nuevo, es decir, se suspendió la sesión, entonces a los 15 días convocaron la sesión. A mí me tocó hablar otra vez, como había sido el agredido, en representación de la oposición, para exigir una explicación, pues. En ese momento que yo estoy hablando, me quitan el audio. Entonces yo comienzo a hablar sin micrófono, es decir, gritando. Cuando de repente veo yo que pasa por el frente mío una tropa de diputados del gobierno que se dirigen hacia la parte donde nosotros estamos sentados de la oposición y terminan la sesión a golpazo puro. Entonces ahí donde golpean a María Corina, golpean a Julio Borges, y golpean como a 3, 4 diputados más. Y no suspendieron la sesión. Esa foto salió en los medios. ¿Por qué la primera sesión, el nombre? Rodrigo. Porque resulta que el canal de televisión de la Asamblea Nacional, cuando sucedió esto que ustedes están viendo allí, pusieron la cámara para el techo. Como no se deja entrar, como está prohibido la presencia de medios de comunicación privados dentro de la Cámara, el canal matriz es el canal de la Asamblea Nacional y el canal del Estado. Entonces los canales privados en otro salón aparte del hemiciclo se conectan con la imagen del canal del Estado. Pero en ese momento, como la cámara estaba hacia el techo, mirando solamente, apuntando al techo, ¿qué iban a ver? Esa foto, por este invento de la humanidad, de la ciencia y la tecnología de la civilización, ellos dicen que esto es imperialismo. Gracias a esto, esa foto salió en el mundo entero. Si no, a mí me hubieran invisibilizado, me hubieran matado, y ustedes se hubieran enterado, mi querida colega, por los titulares de prensa el otro día. Eso pasa en la Asamblea. Esta narrativa la hago para grafíticamente explicarles a ustedes la jungla en la cual nosotros vivimos. Y como el tema de esta conferencia es el rol del Parlamento, soy crudo en decirle la realidad. La Asamblea Nacional no está jugando el rol fundamental para salir de la crisis política que tenemos actualmente en el país. Nosotros tenemos una comisión
de Política Interior y Derechos Humanos. Lo lógico y natural es que esa comisión estuviera ventilando todas las violaciones de derechos humanos, tratos denigrantes, prácticas denigrantes, torturas, pero hasta el sol de hoy esa comisión no se ha instalado para abrir una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos, para abrir una investigación sobre los abusos de los organismos de seguridad del Estado, de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional Bolivariana, que utiliza armas de fuego y gases tóxicos para reprimir las manifestaciones, y eso está prohibido por la Constitución y por los tratados internacionales. La Asamblea Nacional, en consecuencia, está dominada por lo que nosotros mencionamos como una tiranía de la mayoría. Ahí se hace lo que ellos digan. Eso comenzó en el año 2010, cuando ellos modificaron el reglamento interior de debates. Nosotros habíamos ganado las elecciones en septiembre del 2010, habíamos sacado el 52% de los votos públicos, pero ellos modificaron los circuitos electorales y ese 52% de votos del pueblo no se reflejan en la misma mayoría dentro de la Asamblea Nacional, sino que dentro de la Asamblea Nacional representamos un 45%. Ellos, como sabían eso, modificaron los circuitos. Una vez que modificaron los circuitos, modificaron el reglamento interior de debate, y en ese reglamento interior de debate se violan principios constitucionales fundamentales como el derecho de participación, como el derecho de la representación popular, porque nos limitan el derecho de palabra. Por ejemplo, si un diputado pide la presencia de un ministro, o si una comisión, la de Contraloría, pide la presencia de un ministro, en este caso particular, por ejemplo, la Comisión de Política Interior, la presencia del ministro del Interior para que explique los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos, si la directiva de la Asamblea, o mejor dicho, si el presidente de la Asamblea no lo decide, eso no es posible. Entonces, la función fundamental de un parlamento, que es la función contralora, está totalmente limitada. En segundo lugar, la función de la representación popular del diputado. Esto que yo estoy haciendo en este momento, como miembro que soy de la Comisión de Política Interior, Soberanía y Defensa del país, de la Asamblea Nacional, es parte de mi trabajo, porque yo ejerzo una representación que en este caso se refiere a la defensa de los derechos humanos de mi país. Pero ¿cuál es el riesgo que uno corre? Que cuando uno llegue al país le digan: usted fue a hablar sin autorización de nosotros. Fue lo que le pasó a la diputada María Corina Machado, que fue al Consejo Permanente de la OEA en una sesión privada, fue, vamos a decir, designada ad honorem accidental, en una costumbre que en el mundo internacional diplomático se da, como en el caso de la OEA, para que ella ejerciera un derecho de palabra por Venezuela, ya que no le permitía el embajador venezolano, y fíjense ustedes las consecuencias que eso le trajo. Decidieron sumariamente, no hubo debido proceso, sino que se paró el presidente de la Asamblea. Antes de eso, déjenme explicarle una cosa previa. En la sesión anterior a esa, solicitan el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, que es quitarle el fuero, la investidura, tanto a la diputada María Corina Machado como a mí, en lo particular, porque había ido, en el caso de mi estado, a visitar los sitios en donde se estaban presentando los disturbios. Bueno, en esa sesión, que fue horrible, Mariana, pues eso fueron insultos, nos descalificaron. Allí pareciera que le tienen rabia a las mujeres, el presidente de la Asamblea. Bueno, eso le dijo de todo. Bueno, y de inmediato, sin seguir un procedimiento del debido proceso, decidieron en esa sesión llevar toda la documentación que ellos elaboraron a la Fiscalía para solicitarle el allanamiento de la inmunidad a la diputada María Corina. A la semana siguiente, como se presentó este hecho del Consejo Permanente de la OEA, bueno, fue peor, pues, porque cuando comenzó la sesión, de una vez juicio sumario, al peor estilo estalinista, pues.
sin debido proceso, sin nada por el estilo. Es decir, en ese sentido, ahí vemos nosotros cómo se violentan principios fundamentales del derecho parlamentario. Porque yo puedo decir, ese no es un cargo público, ¿dónde está la aceptación y dónde está el sueldo que ella está recibiendo? De manera tal que la solemnidad del estatus jurídico de los diputados hoy día está siendo totalmente violentado. Y eso es muy grave, porque el Parlamento es la expresión soberana del pueblo que ejerce su soberanía y la representa con la presencia de diputadas y diputados electos por el pueblo. En verdad, nosotros tenemos una sola Cámara, que es la Asamblea Nacional, no tenemos una Cámara bicameral, una Asamblea Nacional que supuestamente era para agilizar el trabajo legislativo, y lo que tenemos nosotros es una inflación legislativa. Una serie de leyes que ellos inventan, no las cumplen, y fíjense ustedes algo sumamente grave, que fue la aprobación de la ley habilitante, que implica castrarle a la Asamblea Nacional su función legislativa. Entonces, la función de representación, la función contralora y la función legisladora no la tenemos. Ese es el gravísimo problema que tenemos con una Asamblea Nacional, que no juega el rol fundamental ante la crisis política que estamos viviendo en el país. Y no es un invento de crisis política. Todos los organismos internacionales, incluyendo la UNASUR, que por segunda vez ha ido a Venezuela, reconocen que hay una crisis política. 40 muertos, 2.000 detenidos, violaciones de derechos humanos. Yo les quiero rápidamente decir, en el caso, por ejemplo, de algo muy grave que está sucediendo, que son estos casos de tortura. ¿Sabe qué tipo de prácticas de inmigrantes hacen? Les dan golpes repetidos con el puño a los detenidos, patadas, los dejan hincados de rodillas por largo tiempo, les dan golpes repetidos con cacha de arma o culata de fusil, los ponen a pisar y a caminar sobre vidrio, a agachar la cabeza durante mucho tiempo para evitar la identificación de funcionarios, le jalan con fuerza el cabello a las mujeres, le colocan vendas o trapos de ojos y le dan golpes, los lanzan al piso con violencia, los golpean contra la pared, les impiden tomar agua, los hacen arrodillar sobre las alcantarillas, les impiden el acceso de alimentos, les aplican gas pimienta, les dan golpes con cuadernos, golpes eléctricos, los golpean con el casco, los asfixian, les echan gasolina o querosén para intimidarlos, que si no hablan les prenden un fósforo para quemarlos, cubren el cuerpo con paño o espuma de goma para evitar hematomas de golpes con bates, golpes en los nudillos con un palo, golpes en los testículos, golpes con extinguidor, arrastran a la persona sobre asfalto, los golpean con botellas de vidrio hasta romperlas, golpes con un tubo. Esto está fundamentado, esto es un expediente, esto no es un invento, esto es un informe hecho precisamente por la Universidad Católica Andrés Bello en el Observatorio de Derechos Humanos. Ese es un informe que yo se lo voy a entregar ahorita a la senadora y que se le entregó precisamente a la comisión de UNASUR. Y hay una serie de lo que llaman de apremios psicológicos reportados como esto: amenazas de abuso sexual a las damas, incluso violaron a unos jóvenes con el cañón de un fusil en Valencia, impedimento de hacer llamadas, y esto es sumamente grave, porque ¿sabe qué hace? De acuerdo con nuestras leyes, usted no puede tener más de 48 horas, en 48 horas usted tiene que reportar a un detenido. ¿Y sabe qué hace? Empiezan a ruletearlo. Entonces, cuando ya van a cumplir las 48 horas, que no les permite la presencia de familiares ni de abogados que los defiendan, les dejan en último minuto, ya cuando los llama el juez, para que entre el familiar. Bueno, les roban las pertenencias, los amenazan con muerte, con fusilarlos, no los dejan ir al baño, les colocación de propia camisa como capucha para incriminarlos. Bueno, unos funcionarios les dijeron a unos detenidos que ya estaba muerto, que se persinara, amenazas de desaparición, no nos cuesta nada desaparecerlo, esa frase común. Bueno, esto está sucediendo en nuestro país, sin contar los 40 muertos. Bueno, si están pasando ahí esa película, ese video,
ustedes pueden observar el tipo de represión, cómo golpean en un país en donde supuestamente la Constitución garantiza el derecho a la protesta como un derecho constitucional pacífico. ¿Por qué venimos entonces aquí? En esta exposición general, porque la podemos particularizar si se da el caso. Yo le vengo a solicitar, senadora, lo siguiente: un enérgico pronunciamiento de defensa del orden público democrático, los derechos humanos, la libertad de expresión transgredidos por el gobierno venezolano. Yo le solicito al Senado mexicano ese enérgico pronunciamiento. E igualmente desde aquí, mire, ahí ven ustedes, armados. Esos son grupos armados del gobierno, protegidos por el gobierno, grupos irregulares. Por cierto, ahí debe salir la foto, pero yo se las puedo mostrar acá a los periodistas. Este tipo de violaciones que hacen, que desnudan a los estudiantes. En el caso concreto de la Universidad Central de Venezuela, ustedes pueden ver esto aquí. En ese mismo caso, aquí está un grupo armado apuntándolo. ¿Y sabe qué pasó ese día? Que a una periodista de México, ese día la golpearon de Cadena 3. Le quitaron las cámaras y la golpearon. Esto no es mentira. Esto sucedió en la Universidad Central de Venezuela. O sea, se viola la autonomía universitaria como le da la gana al gobierno. Y no solamente viola la autonomía universitaria, sino que practica este tipo de cosas denigrantes que atentan contra la persona humana. Entonces yo le pido efectivamente al Congreso, al Senado mexicano, y desde aquí a la comunidad internacional, demando de los organismos internacionales, la OEA, la CELAC, la UNASUR, las Naciones Unidas, que no deben permanecer en silencio ante tan gravísimos acontecimientos que estamos viviendo en Venezuela. La política del aislacionismo, que pudiera equipararse en algunos casos a un principio de autodeterminación de los pueblos, ha sido una doctrina latinoamericana, propiamente comenzó aquí en México. Pero eso no puede significar quedarnos callados ante esas violaciones de los derechos humanos. Porque hoy día los derechos humanos es un valor universal que legitiman una democracia. Y la comunidad internacional tiene que sustentarse sobre valores. La comunidad internacional no se puede sustentar sobre cuestiones surrealistas, abstractas, dogmáticas, que al final de cuentas terminan siendo un pensamiento reduccionista en donde el ser humano no sirve para nada. La comunidad internacional se tiene que fundamentar sobre valores realmente supremos de dignidad humana, nuestros valores cristianos en general de todas las iglesias, valores del ser humano, de valores propios de la civilidad. La prepolítica no puede seguir inundando a América Latina y particularmente a Venezuela. Y por eso yo vengo a entregarle aquí a la senadora, le vengo a entregar este informe que contiene todas las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Este es un informe que se le entregó precisamente a la comisión de la UNASUR la primera vez que estuvo en Venezuela. La diferencia con relación a lo de hoy día es que hay más muertos, hay más heridos, hay más detenidos. Cuando este informe se entregó, existían 20 muertos. Y esto fue apenas hace 3 semanas. Bueno, y en 3 semanas ya llegamos a 40 muertos. Esa es la única diferencia. Lo demás está aquí contenido, los tratos inhumanos, las prácticas denigrantes, las violaciones a los derechos fundamentales del ser humano. Y claro está, no estamos viviendo entonces en un régimen democrático, estamos viviendo en un régimen autocrático, pretoriano, bonapartista, militarista, totalmente influenciado por el castrofascismo, porque desafortunadamente las decisiones políticas y estratégicas las toman desde La Habana. Eso muchas veces no se sabe en algunos países de América Latina,
porque de repente en algunos países nuestros existe una izquierda que cree que en Venezuela se está desarrollando una revolución progresista en donde los oligarcas, las castas, la derecha busca desestabilizar el gobierno, busca volver a los viejos privilegios, y eso no es así. Esto no es un problema de derecha o de izquierda, esto es un problema de democracia, esto es un problema de derechos humanos. Y eso es lo que nosotros venimos a defender, a promover, cumpliendo con mi deber, con nuestro compromiso de ser diputados electos por un pueblo. Porque eso es lo que no entiende Maduro. Y eso es lo que no entiende Cabello, que dirige la Asamblea, que cree que nosotros somos sus empleados. Nosotros somos hijos de Bolívar, de verdad que sí. Hemos interpretado cabalmente el pensamiento de Bolívar. No lo hemos utilizado para imponer dogmas. Y no lo hemos utilizado para entregar el país. Y por eso ejercemos nuestro derecho donde sea. Cuando yo salí la primera vez, hace unos 15 días al Perú, me detuvieron 3 horas en el aeropuerto y me quitaron el pasaporte. Cuando salí ayer, igual me dijo el funcionario policial: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar mal de Venezuela, escuálido? Cuida tu lengua, porque si no me vas a ver cuando yo regrese. Y le digo: perdóname la palabra a los periodistas, pero le dice: no seas pendejo. Y seguí, pues, ¿qué voy a hacer yo? Pues así es la cosa, pues. De manera tal que yo quiero entregarle esto, senadora, y que realmente nos ayude. Lo sé que usted lo está haciendo. Sus exposiciones nos han estimulado mucho. Sabemos la valentía que usted tiene, sabemos el espíritu democrático, y queremos que se haga eco de esto y que el Senado mexicano se pronuncie con prontitud, con gallardía democrática, con la presencia latinoamericana, para condenar estos hechos repudiables que están sucediendo en Venezuela. Decirles nuevamente y reiterar: las puertas del Senado están abiertas para ustedes, para todos los venezolanos que quieran hacer uso de este espacio. Somos una institución democrática, estamos representados aquí, pues todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas de este país. Somos respetuosos de la palabra, somos además pues impulsores de valores como la democracia, la libertad, entre muchos otros valores que hacen que hoy seamos un país fuerte. Yo quiero reiterarles mi solidaridad con el pueblo venezolano. Vamos a seguir insistiendo, haciendo uso de las herramientas legislativas para seguir dándole el respaldo al pueblo venezolano, para seguir dándole el respaldo a la institución parlamentaria. Vamos a hacer uso siempre que sea necesario de la máxima tribuna de este país, y por supuesto también me llevo este cuaderno para revisarlo de manera muy puntual, y yo espero que podamos estar en fluida comunicación, porque lo que necesitamos es generar la paz en toda América Latina, y no es la excepción Venezuela. Somos países hermanos, y así quiero que vean también a este Senado mexicano. Sí, claro. Quiero reformular la propuesta que hice al principio de mi intervención cuando hablé del Senado. Yo quería decir era del Congreso de la República, o sea, Cámara de Diputados y Cámara del Senado, que nos ayudes allí, como los ha venido haciendo, para ver de qué manera logramos un pronunciamiento del Parlamento, pues, de las dos cámaras, del Congreso venezolano, y como dijo el maestro de Sinergia, hemos logrado algunos avances en varios parlamentos, en el Perú, Colombia y Brasil. Bueno, Brasil no ha habido pronunciamiento, sino algunos contactos allá y en la Cámara Baja, que es importante, y yo creo que estamos avanzando en eso, porque este es, como lo decía la ponencia, es la defensa del Parlamento. Nosotros no venimos aquí a hablar mal del gobierno, no, el problema está en que el gobierno se habla mal a sí mismo. Nosotros lo que queremos es fortalecer la institución parlamentaria, que es la que está siendo agredida en Venezuela. Así me llevo el mensaje, con muchísimo gusto, y yo espero que también pues puedan tener la oportunidad de reunirse con diputados federales. Nosotros seguimos haciendo
el trabajo por acá para sensibilizar a los senadores mexicanos de qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Tenemos muchos temas en la agenda, pero no deja de ser importante el tema de Venezuela. Es para nosotros crucial y además es el sentir, y así te lo transmito, diputado, de muchos de los legisladores de todos los partidos políticos que se han acercado, y como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, se han acercado y se han pronunciado y están también buscando caminos para ver de qué manera podemos fortalecer la posición de México ante los hechos ocurridos en Venezuela, por un lado, y también para ver de qué manera podemos fortalecer nuestra posición dentro de este Senado. Y mientras más información tengan, además de la información que se tiene de los medios de comunicación, ese criterio que se van formando, pues cada uno de los senadores va a ser mucho más fuerte. Por eso es tan importante la presencia de diputados de la Asamblea Nacional que puedan darnos aquí su testimonio, que puedan ser escuchados, que puedan tener también los espacios necesarios en medios de comunicación. Y como dije al inicio, lo más importante es escuchar a todas las voces. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias a estas mujeres guerreras y a todos los que nos acompañaron esta mañana.